Bueno, aquí tenemos el primer circuito. Podemos ver el cableado, la resistencia, en este caso de 220 kiloohms, la cual nos permite una resistencia de 15 a 20 miliamperes sin problema, dejarla pasar. Tenemos el LED rojo y el LED verde, que van a ser los que detecten la polaridad. En este caso vemos que la resistencia está hacia un bus, el cual nosotros, a través de nuestro eliminador, vamos a polarizar. En este caso el eliminador tiene rojo como positivo y blanco como negativo o GND. En este caso pues es muy sencillo el cableado. De la resistencia sale uno hacia el LED verde, que es la parte del ánodo del LED, y tenemos el rojo que va hacia el cátodo, o sea, polarizado inversamente al rojo, y los dos a un bus que a su vez vamos a alimentar, como ya lo habíamos dicho, con el eliminador. Bueno, continuando con el experimento, vamos a probar su correcto funcionamiento. Tenemos aquí el cable del eliminador positivo hacia el bus de la resistencia, y cuando nosotros cerremos hacia GND, en teoría tendría que encender el LED verde, lo que nos diría que el circuito está polarizado en positivo hacia la resistencia. Conectamos. Una vez conectado, vemos cómo enciende el LED verde. Y ahora cambiamos. Si cambiamos la polarización del circuito, tendría que encender el LED rojo. Ahí está, lo vemos polarizado, se podría decir que a la inversa. Y vemos cómo enciende el LED rojo en este caso. Ahora pasemos a las mediciones. Bien, pasando a la primera medición, polarizado directamente en positivo, vemos que enciende el LED verde. En la corriente que nos marca en el LED verde, en este caso es de 12.4 a 12.5 miliamperes, en este caso. Recordemos que el multímetro se conecta en serie hacia el miliamperímetro y el otro va hacia tierra o a negativo al común. Bien, como nuestro siguiente paso es medir la corriente en el LED rojo. Igual conectamos en serie, interrumpiendo el circuito. Y recordar que un diodo, incluso sea cual sea el diodo, cuando está polarizado inversamente, va a actuar como un circuito abierto o un interruptor abierto. Por consiguiente, el multímetro los marca 0 miliamperes, ya que es un circuito abierto. Nuestro siguiente paso es medir la tensión en el LED verde. Recordemos que el multímetro se conecta en paralelo, siempre respetando la polaridad, en este caso positivo y negativo. En este caso nos marca una corriente de 2.04 volts, que es proporcional o similar a la corriente nominal de un LED verde. Continuamos. Bien, nuestro siguiente paso es medir la tensión que está consumiendo el LED rojo. En este caso tenemos que respetar la polaridad del diodo. Esto quiere decir que el positivo va hacia el ánodo y el negativo va hacia el cátodo. Que esté polarizado inversamente no quiere decir que no respetemos la polaridad del LED. Esto quiere decir que nos va a dar una tensión negativa, en este caso porque está polarizado inversamente, dándonos un aproximado a la tensión nominal del LED rojo consumida, pero negativa, por lo que no encenderá el LED, en este caso menos 2.05 volts, que es aproximada a la tensión nominal de un LED rojo. Y finalmente se nos pide medir la tensión de la resistencia. En este caso la resistencia viene directo de positivo, o del bus que manda positivo nuestro eliminador de 5 volts. Y la siguiente pues es hacia donde termina la resistencia, que es en este pequeño nodo donde parte para hacia el LED verde y el LED rojo, lo que nos da una resistencia de 2,91 volts, que es lo que nos baja la resistencia de 220 previamente calculado en valores teóricos.
Bien, ahora lo que hicimos es cambiar la polaridad de los buses, en este caso, lo que aquí llega negativo y aquí llega positivo, por lo que prende nuestro LED rojo. Pasemos a las mediciones. Bien, lo primero que se pide es medir la corriente del LED verde. Como ya lo mencionamos anteriormente, un diodo polarizado a la inversa es un circuito abierto, por lo que no nos dará ninguna corriente. Es importante recalcar que se sigue respetando la polaridad, en este caso, debido a que es corriente continua. Continuamos con la siguiente medición. Bien, nuestro siguiente paso es medir la corriente en el LED rojo. Igual respetando la polaridad, en este caso, como estamos polarizando hacia el ánodo, entonces el ánodo, este es el positivo y negativo, dándonos una corriente de 13.13 miliamperes, que es aproximada a la corriente nominal de un LED rojo. No es exacta, pero es aproximada. Nuestro siguiente paso es medir la tensión en el LED verde. Igual que pasó con el LED rojo, se marca una tensión negativa, por lo que el LED no enciende debido a que está polarizado inversamente. Y también nos piden el voltaje del LED rojo, lo que nos arroja una tensión de 1.93 volts, que es muy aproximado de hecho a la corriente nominal. Y aquí sí se acercó bastante, no es exacto, marca 1.9, pero 1.93 pues es bastante aceptable. En este caso conectamos en paralelo, siempre respetando la polaridad y configurando el multímetro en un rango aceptable. Incluso si nos movemos aquí de rango a 2 volts, nos marca más decimales, en este caso 1.939, casi 1.94, y es más exacto que el 1.93 que nos daban configurado el rango a 20 volts. Y por último, nos pide el voltaje de la resistencia. Aquí, a diferencia del otro circuito, tenemos que polarizar inversamente. Esto quiere decir que el positivo llega al nodo y el negativo llega hacia GND, que es el negativo del resistor. En este caso fue la polarización que le asignamos nosotros al resistor, marcándonos un voltaje de 2.94 volts. Ok, continuando, tenemos nuestro siguiente ejercicio. Es un circuito de protección, como lo vemos aquí en la pantalla de la computadora. Tenemos las resistencias calculadas de 220 ohms. Una es a 4 bandas y la otra es a 5 bandas, pero son exactamente del mismo valor. Enseguida viene el diodo rectificador. El diodo rectificador lo tengo conectado afuera de la proto. ¿Por qué? Porque debido a que el diodo rectificador está diseñado para soportar corriente a la inversa fuerte, entonces las entradas son muy gruesas, lo que no nos permite meterlos en los hoyos de la proto, por eso los pusimos de una manera externa. Aquí tenemos el primero que llega aquí, se polariza inversamente al igual que este diodo LED, y este se polariza correctamente. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Nosotros, al conectar la tierra al bus, vemos que enciende el LED verde y el LED rojo se queda parado. Entonces continuemos a las mediciones. Bien, nuestra primera medición es medir la intensidad de corriente del diodo verde. En este caso nos marca una intensidad de 9,6 miliamperes. ¿Por qué cambia con respecto al otro ejercicio? Bueno, porque en este caso tenemos el diodo rectificador, que recordemos que como no es ideal, también consume corriente. Entonces 9,6 miliamperes. Bien, continuamos. Nuestra siguiente medición es hacia la intensidad de corriente del LED rojo. Como vemos aquí, está apagado, por lo que no marca ninguna corriente, en este caso 0 miliamperes o 0 amperes. Esto, recordemos que porque un diodo polarizado a la inversa actúa como un circuito abierto, y no solo tenemos el LED rojo, sino que también tenemos el diodo de silicio, el diodo rectificador, a la inversa, por lo que no enciende. Continuamos. Bien, continuamos y nuestra siguiente medición es el voltaje del LED verde. Vemos que aquí marca 2.03 amperes, que es similar a la corriente nominal que consume un diodo LED. Igual conectamos el multímetro en paralelo, corriente continua, en un rango adecuado.
Bien, continuamos. En este caso nos pide medir la tensión del LED rojo, lo que nos da, como lo habíamos comentado, una tensión negativa. Vemos que fluctúa por el tiempo debido al diodo rectificador, el cual pues está polarizado a la inversa y no deja mandar una señal de voltaje constante. Y sin corriente pues obviamente no hay tensión. Continuamos. Bien, nos piden calcular la tensión del diodo rectificador verde. Recordemos que se conecta en paralelo hacia el multímetro respetando la polaridad. Vemos que nos da un resultado de 0.652 volts. Recordar que el voltaje para un diodo semiconductor de silicio es de 0.7 volts. Vemos que aquí se aproxima, no es exacto, pero sí se aproxima. Continuamos. Continuando, nos toca medir el voltaje del diodo del LED rojo, lo que también nos da un voltaje de 0.760 volts aproximadamente. Esto quiere decir que está en funcionamiento, sí, pero está actuando como circuito abierto, por lo que toda la tensión se queda de este lado y no deja pasar corriente hacia el LED rojo, pero sí, está consumiendo voltaje. Bien, continuando nos piden únicamente calcular el voltaje de la resistencia, el cual es de 2.26 volts. Esto lo hicimos con cálculos porque recordar que el LED tiene una capacidad de no superar los 3 volts, porque si no pues se llega a fundir. Entonces pues es un voltaje, se podría decir, correcto.